Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 76. Leeré el primer verso. Dios es bondadoso, amable, Dios el bien eterno es. Él a Sión protege, siempre nuestro Padre, Madre es. Como madre a sus niños, así cuida el amor. Aunque amigos te abandonen, Dios refugio te dará. Himno 76. Leeré pasajes de la Escritura. Éxodo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto del Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Oremos ahora por la congregación, primero en silencio, y después diremos juntos el Padre Nuestro. Leeré la interpretación espiritual que es dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre, único, adorable. Venga tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra. Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracias para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. A continuación cantaremos el himno 100. Leeré el primer verso. Yo mi guardián en Dios hallé, y viva libre de temor bajo el amparo del Señor. Por eso así repetiré, Él es mi escudo, mi vigor, yo en mi Dios reposaré. Himno 100. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios los miércoles a las 5:30 de la tarde. En esta reunión hay un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana.
En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para más información sobre horarios y clases, envíanos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La tercera iglesia mantiene una sala de lectura en el nivel inferior de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde. También le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. A continuación, el solo cantado por Julia Wade se titula Somos todos el pueblo de Dios. Somos todos el pueblo
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringidos por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 21, página 21. El tema es los mortales y los inmortales. El texto áureo es de la Biblia de las Américas. Romanos. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La lectura alternada es de Romanos. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Sección 1. La Biblia. Primera Pedro. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Proverbios. El labio veraz permanecerá para siempre. Engaño no hay en el corazón de los que piensen el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Romanos. La noche está avanzada y se acerca el día. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y a continuación, pasajes correlativos de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Esta mentalidad material y carnal, mal denominada mente, es mortal. Cuando el hombre mortal una sus pensamientos de la existencia con lo espiritual y trabaje únicamente como Dios trabaja, ya no andará a tientas en las tinieblas, ni se aferrará a la tierra, porque no ha saboreado el ciclo. Las creencias carnales nos defraudan. A la larga, se verá que la muerte es un sueño mortal que viene en las tinieblas y desaparece con la luz. Cuando despertemos a la verdad del ser, toda enfermedad, dolor, debilidad, cansancio, pesar, pecado, muerte serán desconocidos y el sueño mortal cesará para siempre.
El hombre mortal jamás puede elevarse de los escombros temporales del error, la creencia en el pecado, la enfermedad y la muerte, hasta que aprende que Dios es la única vida. La creencia de que la vida y la sensación están en el cuerpo debiera ser vencida por la comprensión de lo que constituye el hombre como la imagen de Dios. Entonces el espíritu habrá vencido la carne. El hecho espiritual y la creencia material de las cosas son contradicciones, pero lo espiritual es verdadero y por lo tanto lo material tiene que ser falso. El hombre no es el vástago de la carne, sino del espíritu, de la vida, no de la materia. Pablo dijo, el ocuparse del espíritu es vida. La conciencia y la individualidad del hombre espiritual son reflejos de Dios. Son las emanaciones de aquel que es la vida, la verdad y el amor. El hombre inmortal no es ni fue jamás material, sino siempre espiritual y eterno. El hombre, al ser inmortal, tiene una vida perfecta e indestructible. La mente es suprema sobre todas sus formaciones y gobernándolas todas es el sol central de sus propios sistemas de ideas, la vida y la luz de toda su vasta creación. Y el hombre es tributario a la mente divina. Sección 2. Eclesiastés. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo el hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Gálatas. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Romanos. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El apóstol dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este pensamiento acerca de la nada material humana que la ciencia inculca encoleriza la mente carnal y es la causa principal del antagonismo de la mente carnal. No está bien eliminar de la así llamada mente mortal aquello que mientras permanezca en la mente mortal se manifestará en forma de pecado, enfermedad y muerte. Si los mortales mantuvieran una vigilancia adecuada sobre la mente mortal, la cría de males que la infestan sería expulsada. Lo que denominamos mente mortal o mente carnal, dependiente de la materia para manifestarse, no es la mente. Dios es la mente. Todo lo que la mente, Dios es o ha hecho es bueno. Y Él hizo todo. Por tanto, el mal no fue hecho y no es real. Los mortales no son como los inmortales, creados a la propia imagen de Dios, pero como el Espíritu infinito es todo, la conciencia mortal cederá finalmente ante la realidad científica y desaparecerá, y el verdadero sentido del ser, perfecto y eternamente intacto, aparecerá. Sección 3. Isaías. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente. Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Juan. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Marcos. Y comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. El origen divino de Jesús le dio más que poder humano para exponer las realidades de la creación y demostrar la única mente que crea y gobierna al hombre y el universo. La verdad y no la voluntad corporal es el poder divino que dice a la enfermedad: Calla, enmudece. Las aguas serán pacificadas y el Cristo comandará las olas. La verdad destruye la mortalidad y trae a luz la inmortalidad. Debiera haber progreso sin dolor, acompañado de vida y paz, en vez de discordia y muerte. Al igual que el gran ejemplo, el sanador debiera hablar a la enfermedad como quien tiene autoridad sobre ella, dejando que el alma domine las falsas evidencias de los sentidos corporales e imponga sus reivindicaciones sobre la mortalidad y la enfermedad. El mismo principio sana todo el pecado como la enfermedad. Cuando la ciencia divina venza la fe en una mente carnal y la fe en Dios destruya toda fe en el pecado y en los métodos materiales de curación, entonces el pecado, la enfermedad y la muerte desaparecerán. El pensamiento calmo y exaltado, o la comprensión espiritual, está en paz. Sección 4, Juan. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, ante yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor, y a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está descrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Segunda de Corintios. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Los opuestos y falsos puntos de vista de la gente les ocultaron a su sentido la filiación de Cristo con Dios. Ellos no podían discernir la existencia espiritual de Cristo. Sus mentes carnales estaban enemistadas con ella. Sus pensamientos estaban repletos de error mortal, en lugar de la idea espiritual de Dios, como fue presentada por Cristo Jesús. Perdemos de vista la semejanza de Dios debido al pecado, que oscurece el sentido espiritual de la verdad. Y percibimos esta semejanza solo cuando sojuzgamos el pecado y comprobamos la herencia del hombre, la libertad de los hijos de Dios. La mente humana se opone a Dios y hay que despojarse de ella, como declara San Pablo. Todo lo que realmente existe es la mente divina y su idea. Y en esta mente se encuentra que el ser entero es armonioso y eterno. El camino recto y estrecho es ver y reconocer esta realidad, ceder a este poder y seguir las indicaciones de la verdad. Jesús no era egoísta. Su espiritualidad lo separaba de la sensación e hizo que el materialista egoísta lo odiase. Pero esta espiritualidad, lo que capacitaba a Jesús para sanar a los enfermos, echar fuera el mal y resucitar a los muertos. Desde su niñez se ocupaba de los negocios de su padre. Sus intereses estaban muy lejos de ellos. Su amo era el espíritu, el amo de ellos era la materia. Él servía a Dios, ellos servían a las riquezas. Sus afectos eran puros, los de ellos eran carnales. Sus sentidos sorbían la evidencia espiritual de la salud, la santidad y la vida. Los sentidos de ellos atestiguaban lo opuesto y absorbían la evidencia material del pecado, la enfermedad y la muerte. Las imperfecciones e impurezas de ellos sentían la represión continua de la perfección y pureza de Jesús. De aquí el odio del mundo hacia el justo y perfecto Jesús y la previsión del profeta de la recepción que el error le daría. El hombre verdadero no puede desviarse de la santidad, ni puede Dios, por medio de quien el hombre es desarrollado, engendrar la capacidad o libertad de pecar. Un pecador mortal no es el hombre de Dios. Los mortales son las falsificaciones de los inmortales. A medida que los mortales renuncien a la ilusión de que hay más de una mente, más de un Dios, el hombre a semejanza de Dios aparecerá. Y este hombre eterno no incluirá en esa semejanza elemento material alguno. Sección 5. Primera Crónicas. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Marcos. Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Juan. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya,
porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Marta y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Así que desde aquel día acordaron matarle. Los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Jesús dijo, Juan 8, versículo 51, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esta declaración no está limitada a la vida espiritual, sino que incluye todos los fenómenos de la existencia. Jesús demostró esto sanando a los moribundos y resucitando a los muertos. La mente mortal tiene que separarse del error. Tiene que despojarse de sí misma con sus hechos y la naturaleza inmortal del hombre, el ideal Cristo, aparecerá. Jesús jamás preguntó si la enfermedad era aguda o crónica y jamás recomendó prestar atención a las leyes sanitarias. Jamás dio medicamentos, jamás oró para saber si era la voluntad de Dios que un hombre viviera. Él comprendía que el hombre, cuya vida es Dios, es inmortal y sabía que el hombre no tiene dos vidas, una para ser destruida y la otra que ha de ser indestructible. Los inmortales o hijos de Dios en la ciencia divina forman una sola familia armoniosa, pero los mortales o los hijos de los hombres, en el sentido material, son discordantes y a menudo falsos hermanos. Las verdades de la mente inmortal sostienen al hombre y aniquilan las fábulas de la mente mortal, cuyas pretensiones insustanciales y llamativas, cual tontas polillas, queman sus propias alas y se reducen a polvo. La demostración final de la verdad que Jesús enseñó y por la cual fue crucificado, abrió una nueva era para el mundo. Aquellos que lo mataron para detener su influencia, la perpetuaron y extendieron. No la muerte, sino la comprensión de la vida hace al hombre inmortal. Sección 6. Salmos. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Me demostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Al avanzar hacia un plano más alto de acción, el pensamiento se eleva del sentido material al espiritual, de lo escolástico a lo inspirador y de lo mortal a lo inmortal. Durante el ofertorio en la iglesia se pueden hacer contribuciones en línea a través de nuestro sitio web, thirdchurchnyc.com.
Cantemos a continuación el himno 121. Leeré el primer verso. Benditos entre todos son los que sin torpe afán preservan puro el corazón, pues a su Dios verán. Himno 121. A continuación, leeré la declaración científica del ser y su pasaje correlativo de las Escrituras según Primera de Juan. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y de Salmos, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Amén.